Alejandro Paz, soy residente de primer año de cardiología y pues el día de hoy me encomendaron la tarea de compartir con ustedes algunos puntos importantes con lo que respecta a exploración cardiovascular. Antes que nada, pues les quería pedir una disculpa porque esta clase estaba predispuesta a darse pues ahorita a las 8 de la mañana, pero tuve inconveniente con mi computadora y no pude pasar el link antes de las 8. Pero para iniciar, me gustaría dejar muy preciso de que la exploración cardiovascular, a como lo menciona Guadalajara Bu en uno de los capítulos de su libro, es una habilidad que requiere para reconocer el estado funcional del corazón un entrenamiento específico y bien orientado, basado primeramente en el sólido conocimiento de la fisiopatología. Por tanto, pues no pretendo, no creo que nadie pretenda con las clases que están recibiendo ustedes, de que vayan a tener un sólido conocimiento producto del haber recibido esta charla. La verdad es que el entrenamiento diario con los pacientes, la evaluación, evolución diaria de los pacientes y la exploración física al lado de la cama del paciente nunca va a dejar de ser primordial. Pero si ustedes, como bien lo dice este comentario, conocen claramente lo que es la fisiología y la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares, a la hora de evaluar un paciente, pues se van a dar cuenta de que es mucho más fácil reconocer los signos y los síntomas que los libros de exploración física nos hablan. Para iniciar, pues no tenemos que obviar hacer una recapitulación de lo que yo creo que ustedes muy bien saben, que es la anatomía y la fisiología del corazón, y que pues el corazón es una bomba de tejido muscular encontrada a nivel de lo que es la cavidad torácica y que tiene una estructura que algunos hablan que es cónica o algunos hablan que es piramidal, constituida por al menos tres caras, una base y un ápice, y que descansa sobre el diafragma y está en contacto con este nivel de lo que es el ápex, a nivel de lo que es su punta o el ápex cardíaco, que esta bomba va a estar conectada con la circulación menor y mayor, por lo que se constituyen los grandes vasos, dígase lo que es la arteria pulmonar y la arteria aorta, que son las que llevan la sangre proveniente de la contracción de sus cámaras ventriculares, y las aurículas, que van a recibir lo que es la sangre proveniente de la circulación sistémica a nivel de la aurícula derecha y la circulación pulmonar que trae la sangre oxigenada a nivel de lo que es la aurícula izquierda. El corazón está ubicado a nivel de lo que es, como ya les comentaba, a nivel en el centro de la caja torácica, a nivel del compartimiento mediastinal. Va a tener una correlación estrecha con lo que son los arcos intercostales y los espacios intercostales, y como ustedes van a observar acá, se va a ir de lo que es el segundo arco intercostal hasta el sexto arco intercostal, ubicándose su ápice o apex o punta a nivel de lo que es el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular, que un tercio de este se va a encontrar a nivel de lo que es el hemitórax derecho y los dos tercios del mismo se van a encontrar a nivel de lo que es el hemitórax izquierdo, que normalmente producto de la inspiración, de los movimientos inspiratorios o expiratorios, o también pueden existir algunos cambios en la localización normal del corazón, que puede provocar un descenso del mismo a nivel de lo que son los arcos intercostales o los espacios intercostales, o también en algunas patologías como la disminución de la fuerza de lo que es los haces musculares del músculo diafragma, que pueden provocar un descenso del ápex normal del corazón. A nivel de lo que es la anatomía de superficie, vamos a encontrar que el pezón
a nivel de lo que es la línea medioclavicular y en el quinto espacio intercostal, va a ser un punto de referencia importante para localizar el ápex del corazón, y la línea paraesternal izquierda también va a ser un punto importante para definir algunas de las patologías o algunos de los hallazgos anormales que vamos a encontrar en la exploración física cardíaca. El corazón, dentro de sus relaciones anatómicas, y yo creo que es una de las cosas más importantes que ustedes deben de conocer, pues está en estrecha relación con lo que son los dos espacios o los dos pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, y va a estar también en íntimo contacto con los grandes vasos a nivel de lo que es el mediastino posterior, principalmente con lo que es la aorta, y una relación estrecha con de la aurícula izquierda con la porción, el tercio inferior del esófago. Su cara anterior o su ventrículo derecho va a estar en íntimo contacto con el esternón, y este va a ser un punto importante para conocer el crecimiento de algunas de sus cavidades. Por ejemplo, cuando tenemos un crecimiento auricular izquierdo, vamos a encontrar que el paciente puede presentar síntomas de disfagia, puede presentar también afectación a nivel de lo que son el bronquio principal izquierdo, producto de la constricción de o también puede, por ejemplo, en los lactantes o en los infantes, podemos encontrar que el crecimiento ventricular derecho o bien el crecimiento ventricular izquierdo pueden provocar un abombamiento de la caja torácica por el rechazo del esternón hacia la región anterior, dado de que en estos pacientes las regiones de uniones óseas van a ser principalmente cartilaginosas, y va a permitir el abombamiento de la cavidad torácica. Dígase, esto imposible en el adulto, donde las uniones entre entre el esternón y las costillas, pues ya va a estar calcificada y no le va a permitir una expansión anteroposterior. El corazón, como ya les he comentado, se encuentra a nivel de lo que es revestido por dos sacos de tejido fibroso. Uno de ellos va a estar en íntimo contacto con sus cámaras cardíacas y va a ser el corazón. Va a ser una capa de tejido fibroso mucho más gruesa, que va a ser el pericardio parietal. El pericardio parietal igualmente le va a dar al corazón un revestimiento de capa fibrosa, que a la vez le va a permitir lo que es adherirse o estar como tejido de sostén de esta bomba muscular, tanto hacia lo que es el diafragma a través de lo que es el ligamento pericardiofrénico, así como también hacia estructuras óseas a nivel de lo que es la columna vertebral, a nivel de los apófisis, a nivel de sus apófisis espinosas, a nivel de mediante lo que es el ligamento pericardiovertebral. Así como también le va a permitir también adherirse a lo que es el esternón a través de lo que es el ligamento pericardioesternal. Esto es parte de las estructuras del sostén del corazón, que son producto de la unión del pericardio con estas estructuras óseas. Anatómicamente, dentro de lo que son los grandes rasgos de las características internas del corazón, vamos a encontrar, como ya bien se había comentado, la presencia de dos aurículas y dos ventrículos, que vamos a llamar a la aurícula derecha y el ventrículo derecho corazón derecho, y el ventrículo izquierdo y su aurícula corazón izquierdo. Que el corazón derecho es el que va a recibir lo que es la sangre proveniente de la anatomía, desoxigenada, y va a llevar o va a expulsar hacia lo que es la circulación pulmonar o menor, para que se dé el proceso del intercambio de oxígeno. Ya una vez que a nivel de los alvéolos se da el intercambio de oxígeno a través de lo que son las 4 venas pulmonares, las arterias pulmonares,
vamos a encontrar lo que esta sangre va a llevar a nivel de la aurícula izquierda, va a pasar a través de la válvula auriculoventricular izquierda hacia el ventrículo, y esta va a ser expulsada a través de la válvula aórtica hacia la circulación menor. La aurícula derecha y la aurícula izquierda están comunicadas con los ventrículos a través de dos estructuras valvulares, las que son conocidas como válvulas auriculoventriculares. A nivel de lo que es el corazón derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide o tricúspide, y a nivel de lo que es el corazón izquierdo la válvula mitral. Cada una de ellas va a estar unida a las paredes del corazón a través de lo que es un sistema de sostén que le va a permitir a estas válvulas abrirse y cerrarse a través de lo que son los cambios de presión entre la aurícula y el ventrículo correspondiente. Y pues la característica definitoria de ellas es que la válvula tricúspide va a tener 3 valvas y la válvula mitral va a estar compuesta por 2. En el caso de la comunicación de los ventrículos con la circulación mayor, se va a dar a través de lo que son las llamadas válvulas semilunares. En el caso del corazón derecho, vamos a encontrar que el ventrículo derecho y la circulación pulmonar va a estar válvula pulmonar, que tanto la válvula pulmonar como la válvula aórtica que tenemos acá, pues van a tener 3 valvas que van a tener una forma sacular, pero la única diferencia de la válvula aórtica y la válvula pulmonar es que a nivel de la válvula aórtica vamos a encontrar lo que son los senos coronarios. En el caso de los senos coronarios, pues es la emergencia tanto del seno coronario derecho como del seno coronario izquierdo de las arterias coronarias correspondientes, y esa va a ser la diferencia anatómica entre ellas. A diferencia de las válvulas válvulas auriculoventriculares, que van a tener 2 y 3. En el caso, a nivel de lo que son los ventrículos, cabe mencionar también de que encontramos lo que es el septum interventricular, que va a ser una estructura anatómica que va a proveer interdependencia ventricular a ambas cavidades, y a través de él se va a dar lo que es el paso de lo que es el estímulo eléctrico a través del sistema cardioconector. Es importante comentar de que el ventrículo derecho tiene la característica de poseer angostas que el ventrículo izquierdo en el adulto, producto de lo que es las diferencias de presiones a las que son sometidas estas cámaras. El ventrículo derecho tiene unas paredes que pueden ir desde 3 a 5 milímetros, y el ventrículo izquierdo paredes que pueden ir desde 9 a 11 milímetros, y es una de las características definitorias de anatomía en el corazón normal. Como ya les había comentado, la circulación o la irrigación del corazón está dada por lo que son las arterias coronarias provenientes de lo que son los senos coronarios derecho e izquierdo a nivel de lo que es por las porciones sinusales de la aorta, y que en el caso de la arteria coronaria derecha, pues va a irrigar principalmente lo que es el ventrículo derecho, el septum interventricular posterior y la cara posterior del corazón, y en el caso de la coronaria izquierda, pues va a irrigar lo que son las paredes anteriores del corazón, el septum interventricular posterior, la pared lateral izquierda, y en algunos casos también puede irrigar hasta un 55% el septum interventricular posterior, dependiendo de la dominancia de la circulación coronariana. Pero pues lo que más importa aquí es una coronaria izquierda, una coronaria derecha, que nacen de los senos coronarios correspondientes a nivel de lo que es la porción sinusal de la aorta. Importante también mencionar que la estimulación y la actividad eléctrica del corazón tiene su propio sistema cardioconector, que va a estar comandado por un nodo sinusal que va a estar ubicado en las paredes posteriores superiores a nivel de lo que es la emergencia de la llegada de la vena cava superior a 1 milímetro por debajo del pericardio, y que es por debajo de lo que sea del pericardio, y que va a tener la
obligación o va a tener la función de generar estímulos eléctricos en al menos de 60 a 100 latidos por minuto para generar lo que es la actividad contráctil de las aurículas y los ventrículos. El estímulo generado a través de lo que es el nodo sinusal va a llegar a lo que es el nodo auriculoventricular a través de los llamados haces internodales. Que estos haces internodales, aunque no son estructuras anatómicas propiamente dichas, sino que son vías de conducción rápida, a través de ellos se da lo que es el paso de forma acelerada de los estímulos generados en el nodo sinusal y llegan al nódulo auriculoventricular, donde tiene un retraso de aproximadamente 0.12 segundos y pasa el estímulo a nivel de lo que es el septum interventricular a lo que conocemos como haz de His, que en el haz de His, a nivel del septum, va a tener una división de una rama derecha y una rama izquierda, y a nivel de lo que es el ápex del corazón, esta rama derecha y rama izquierda va a tener una serie de ramificaciones que van a dar lugar a lo que conocemos anatómicamente como red de Purkinje y que generará lo que es la actividad contráctil y en sitio de lo que son las miofibrillas. Por otra parte, dada la actividad eléctrica de bomba de las aurículas y de los ventrículos, vamos a generar a nivel del corazón, producto de sus latidos, el llamado ciclo cardíaco. En este caso, pues nos referimos únicamente al ciclo hemodinámico, porque si ustedes bien revisan a nivel de la fisiología cardíaca, podemos hablar de un ciclo hemodinámico, un ciclo funcional y un ciclo auscultatorio. Pero para fines de exploración física, pues nos referimos directamente a nivel de lo que es el ciclo hemodinámico, y el cual va a estar compuesto por dos momentos, lo que es la sístole y lo que es la diástole. En el caso de la sístole es la función contráctil o la función de expulsión, y lo que es en el caso de la diástole es el momento de llenado tanto de las aurículas o llenado de los ventrículos. Aunque cuando hablamos de sístole y diástole vamos a encontrar de que en el momento de la sístole de una cámara, la otra puede estar en diástole. Por tanto, a cada uno de estos dos momentos pues se les agregó o se subdividió en 3 momentos respectivos. En el caso de la sístole inicia con lo que es la contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es el momento en el cual la cámara cardíaca la cámara ventricular se llena completamente hasta un 100%, pero no se ha abierto aún lo que es las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Por lo tanto, el corazón empieza a contraerse sin disminuir su volumen intraventricular. Una vez que las presiones del ventrículo son iguales o mayores que las presiones a nivel de la aorta o a nivel de la arteria pulmonar, se abren las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar respectivamente, y se da lo que es el proceso de expulsión o de contracción máxima, donde se expulsa al menos el 70% del volumen sanguíneo contenido en la cavidad ventricular. Una vez que la sangre, esta sangre salió de los ventrículos hacia la aorta o la pulmonar y se disminuyen las presiones en la cavidad ventricular, se cierran las válvulas auriculoventriculares, pero el corazón empieza a relajarse sin que se haya abierto aún las válvulas auriculoventriculares, porque su presión sigue descendiendo. Por tanto, esta fase se llama de relajación isovolumétrica, porque luego de que expulsó, el corazón empieza a relajarse sin que se hayan disminuido hasta menos de 10 milímetros de mercurio las presiones, pero no hay apertura, por lo tanto no hay apertura de las válvulas auriculoventriculares, y el corazón se relaja hasta que disminuyen las presiones por debajo de las presiones de las aurículas y se abren las válvulas auriculoventriculares. Al abrirse las válvulas auriculoventriculares se da lo que es la fase de llenado rápido ventricular hasta un 80% de cuando ya hay un cese pasivo de la sangre contenida en las aurículas. El corazón sigue llenándose mediante un proceso de llenado lento o de diástasis,
en el corazón, los ventrículos funcionan como unas bombas de succión, y que al llegar hasta un 80-85% de su capacidad, las aurículas generan una contracción auricular que va a terminar de llenar o que va a proveer del 15 al 20% del volumen ventricular al final de la diástole, y va a provocar el aumento de presión de la cavidad ventricular para que sobrepase las presiones de la aorta o de la pulmonar, para que se abran las válvulas semilunares y empieza nuevamente la fase de contracción isovolumétrica, que es el inicio de la sístole. Yo sé que es un poco complicado. De hecho, acá también les comparto otro esquema que es mucho más difícil. Yo creo que no lo van a entender tanto si no se ponen a leerlo detalladamente, pero en este caso pues es lo mismo. Tenemos lo que es la fase de contracción del ventrículo, o el ciclo de sistodiastólico del ventrículo izquierdo, donde acá tenemos en el punto A una cavidad ventricular que tiene una presión de al menos 6 o 8 milímetros de mercurio, y que en este caso pues corresponde a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, porque está por debajo de las presiones auriculares derecha e izquierda. En este momento se abren las válvulas auriculoventriculares. Es el punto donde se genera el primer ruido cardíaco, producto de la apertura de la válvula aórtica mitral y tricuspidia. En este caso se da lo que es la fase de llenado rápido, la fase de diástasis y en el último momento la fase de contracción auricular, para que se generen presiones mayores a las válvulas, a las presiones auriculares derecha e izquierda. En este momento se cierran las válvulas auriculoventriculares y empieza la fase de contracción isovolumétrica, donde aumenta en mayor medida la contracción de los ventrículos, hasta que se abren las válvulas semilunares aórtica y pulmonar, que correspondería entonces al segundo ruido, y se da la fase de eyección. Al haber el vaciado de los ventrículos hacia lo que es la circulación menor y mayor, se cierra y disminuirse las presiones del mismo por debajo de las presiones de los grandes vasos, se cierran las válvulas semilunares, y el ventrículo deja de expulsar y empieza a relajarse sin que haya un cambio a nivel de su volumen, hasta que cae por debajo de lo que es las presiones de las aurículas derecha e izquierda, y se da nuevamente lo que es la apertura de las válvulas auriculoventriculares para iniciar el nuevo ciclo de llenado. En este caso, pues, al haber una disminución de la presión sin haber cambio en el volumen, hablamos de relajación isovolumétrica. Al haber un aumento de presión sin cambio en el volumen, hablamos de contracción isovolumétrica. En este caso, la sístole contiene lo que es el momento de la contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y de la relajación isovolumétrica. Algo que tienen que sí entender, que a pesar de que hablamos de relajación isovolumétrica, y que eso nos podría hacer referencia a que la relajación isovolumétrica es parte de la diástole, no es lo que se conoce realmente en fisiología cardíaca, o no es lo que nosotros asumimos, debido a que la relajación isovolumétrica es el momento de mayor consumo de energía del corazón, y la diástole está concebida como un proceso pasivo. Por tanto, al ser la relajación isovolumétrica el momento que consume mayor energía del ciclo cardíaco, pues por concepto es parte de la sístole. Acá tenemos una imagen de los momentos de la ciclo cardíaco: el llenado rápido, la diástasis, la contracción auricular, la contracción isovolumétrica, el periodo de eyección, la relajación isovolumétrica, que la podemos observar acá, y el inicio nuevamente del ciclo con la fase de llenado rápido.
Ahora que ya conocimos un poco acerca de lo que es la anatomía y la fisiología, pues vamos a hablar de lo que es la exploración física, tomando en cuenta pues la premisa que habíamos dado inicialmente. Y en el caso de la exploración física, vamos a hablar que como en todo los cursos de semiología, pues a nivel del sistema cardiovascular no va a estar exento de estar compuesto por cuatro grandes aspectos. En el caso de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, aunque realmente concebimos en medicina que la exploración física del corazón se resume únicamente a la auscultación, vamos a observar que, por ejemplo, lo que que si bien en cardiología clínica del adulto no tiene tanta importancia, debemos observar lo que es el diámetro anteroposterior del tórax o los abombamientos en el tórax anterior y que estos nos pueden hacer sospechar de algunas cardiopatías principalmente congénitas que se acompañan de abombamiento precordial, como la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular con estenosis pulmonar o la conexión anómala de venas pulmonares. En el caso del adulto, podemos encontrar abombamientos principalmente en pacientes que tuvieron fiebre reumática durante la niñez y que estos ya adquirieron un abombamiento precordial desde esa edad y los podemos encontrar con un diámetro anteroposterior del tórax aumentado, en el caso de la insuficiencia tricuspidea de origen reumático. Existen también algunas patologías que pueden crear un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, que puede ser como el tórax celtonel en los pacientes enfisematosos, o también algunas anomalías de la génesis del esternón o de otras patologías anatómicas congénitas que no tienen relación con el corazón, pero que nosotros tenemos que conocer, pues el asma, el enfisema, pueden en los niños, el asma en los niños y el enfisema en los adultos, pues puede dar este aspecto de tórax centonel y no necesariamente pues ser un abombamiento precordial. Sin embargo, en los infantes, como podemos ver en esta foto, pues es muy común en los pacientes que tienen cardiopatía congénita ver este abombamiento del hemitórax izquierdo y que pues, tenga una cardiopatía congénita de este tipo que acá les enlisté. En el adulto, no sé si lo pueden observar acá, la inspección se resume a observar lo que es el choque de punta del corazón, que lo vamos a encontrar a nivel de lo que es el quinto espacio intercostal, la línea medioclavicular izquierda, y que lo podemos encontrar adyacente o suprayacente a lo que es el pezón en esta imagen, en este caso del varón, que va a tener un movimiento oscilante de arriba hacia abajo y que no debe de tener un diámetro mayor de 2.5 centímetros. No sé si lo pueden observar en la imagen. Sin embargo, es mucho más fácil observarlo en pacientes delgados, en pacientes longilíneos y, y su ubicación normal pues va a estar a este nivel. Que lo vayamos a encontrar por debajo del quinto espacio intercostal, en el sexto o el séptimo, y que vaya a estar más hacia afuera o más hacia lateral de la línea medioclavicular, nos debería hacer sospechar de que el paciente tiene una cardiomegalia o un crecimiento ventricular, principalmente izquierdo, y en el caso de que no lo podamos encontrar, producto de que el paciente tiene una estenosis una estenosis mitral o que tenga una cardiopatía restrictiva, pues debemos, no siempre va a ser un hallazgo patológico, normalmente pues hay algunos pacientes que no lo vamos a encontrar. Sin embargo, las patologías que principalmente nos van a dar un desplazamiento del ápex van a ser una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, una persistencia del conducto arterioso y una comunicación interventricular. En el caso de la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral, pues no nos hablan más de que estas válvulas no se van a cerrar adecuadamente durante la sístole y la diástole, principalmente durante la sístole, no van a estar cerradas adecuadamente
y por tanto, en el caso de la insuficiencia aórtica, cuando el corazón se empieza a llamar y la válvula auriculoventricular no está cerrada, va a haber una fuga de sangre durante la diástole a través de lo que es de la sangre a nivel de lo que es la aorta hacia el ventrículo izquierdo y por tanto pues va a haber una sobrecarga diastólica del mismo. En el caso de la insuficiencia mitral, como esta debe estar cerrada durante la fase de la sístole, lo que va a pasar es de que durante la sístole la sangre del ventrículo izquierdo no solo se va a ir hacia la aorta, sino que también va a pasar una parte de la sangre a través de la válvula mitral insuficiente y por tanto va a haber una distensión de la cavidad auricular izquierda. En el caso del conducto arterioso y la comunicación interventricular, son dos patologías de una anomalía o una de la anatomía normal y van a provocar lo que son cortocircuitos o shunts a nivel de lo que son las cámaras cardíacas y por tanto va a haber una sobrecarga a nivel de lo que es la circulación menor o circulación derecha y puede haber un crecimiento del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Existen algunas personas o algunos pacientes en los cuales nosotros vamos a tener mucha dificultad para evaluar el ápex del corazón a través de la inspección, como son en el caso de las pacientes que tienen pues mamas prominentes o los pacientes del sexo masculino que tienen obesidad o que bien tienen músculos pectorales prominentes y pues por tanto la inspección del ápex del corazón pues va a ser más difícil. Dentro de lo que son también la inspección podemos encontrar de que el latido apical no solamente va a ser el único hallazgo que podemos observar en lo que es la inspección. En el caso del crecimiento del ventrículo derecho, como bien lo observamos acá, podemos encontrar que un levantamiento similar al observado en el latido apical, podemos encontrar una parte parasternal izquierda inferior y puede ser producto de la expresión cinética del latido del ventrículo derecho. En el caso de lo que es la dilatación de la arteria pulmonar, pues vamos a encontrar igualmente la presencia de un latido visible a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal, al nivel de lo que es la línea parasternal izquierda. En el caso de lo que son los aneurismas son saculaciones anómalas que se dan principalmente a nivel de lo que es la aorta o también en los pacientes que tienen un proceso isquémico, dígase un infarto, las paredes de los ventrículos quedan debilitadas y pueden tener la formación sacular o la génesis de estas cavidades y que pueden ser llamados aneurismas y el llenado de la sangre durante la sístole y la diástole de estas cavidades puede también darnos la presencia de latidos anormales a nivel de lo que es el ápex, donde podemos encontrar un doble latido apical, o en el caso de los aneurismas de la arteria aorta, donde podemos encontrar latidos sistólicos principalmente en cualquier área de la región precordial. Respecto a la palpación, vamos a encontrar de que la palpación es uno de los métodos que también nos puede ayudar a localizar el ápex si este no es fácilmente visible durante la inspección. Normalmente, y lo tenemos que hacer a la derecha del paciente con nuestra mano derecha, pues respectivamente, y con el paciente en decúbito supino. Si es posible, podemos hacer la palpación con el paciente en decúbito lateral izquierdo, que es la mejor forma para auscultar y palpar el ápex cardíaco, y esto nos va a dar, en el caso de la palpación, la perspectiva táctil de lo que es el tamaño de
del latido apical mediante la palpación, como lo podemos observar acá con la palma de la mano, a nivel del quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular izquierda. Existen, como lo pueden observar acá, muchas técnicas para observarlo, para determinar o palpar lo que es el latido apical o los latidos del corazón. En este caso, pues, son las primeras dos imágenes superiores, nos hablan de la inspección de lo que es la región paraesternal izquierda para evaluar lo que es la palpación o el choque de lo que es del ventrículo derecho, principalmente en la estenosis pulmonar o en la hipertensión pulmonar. Mediante la maniobra de Pachón se nos va a hacer mucho más fácil palpar lo que es el ápex del corazón para determinar si hay un crecimiento ventricular izquierdo. Y como podemos observar acá también, esta es otra forma de evaluar lo que es la palpación de la región paraesternal izquierda para palpar posibles frémitos o posibles chasquidos de apertura de la válvula pulmonar o la válvula tricuspidia. Y en este caso, pues nos pueden también sospechar de que haya la presencia de la expresión táctil o vibratoria de los soplos cardíacos, como más adelante lo vamos a comentar. En el caso de la palpación de la región apical, la palpación de un choque de punta amplio o un choque de punta mayor de 2.5 centímetros nos puede hablar de una hipertrofia ventricular izquierda o también de una hipertensión arterial crónica o una estenosis aórtica. Existen algunas patologías que nos pueden crear una sobrecarga del ventrículo izquierdo también, que pueden provocar crear un choque de punta amplio, con el caso de la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica vamos a encontrar un signo característico que es el choque de cúpula de Barth, que es como lo asemejan a percibir o sentir lo que es la insuflación de un globo en la palma de la mano, también la insuficiencia mitral, la persistencia del ductus arterioso y la comunicación interventricular, como ya les había comentado. Los frémitos son la expresión táctil de los soplos cardíacos. Como vamos a comentar posteriormente, los soplos cardíacos, pues dependiendo de su intensidad, estos van a tener una expresión vibratoria. El frémito va a ser la sensación táctil que produce la corriente sanguínea al pasar con gran intensidad y de un modo turbulento por los orificios valvulares. El frémito lo vamos a percibir en la palma de la mano, en las regiones precordiales del tórax, y vamos a leer que, por ejemplo, la ECNE, que fue uno de los pioneros en exploración cardiovascular, comparaba la sensación obtenida la sensación del frémito como la obtenida pasando la mano sobre el dorso de un gato que ronronea. Es como esa vibración muy rítmica que nosotros la debemos asociar a lo que es la presencia de un flujo turbulento a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Dependiendo de la ubicación del frémito en el precordio, nosotros podemos sospechar que el soplo pueda provenir de cualquiera de las válvulas auriculoventriculares, o bien esto lo podemos asumir con mucha más especificidad mediante la exploración de cada uno de los focos de auscultación cardíaca. Con respecto a la percusión es una técnica en el examen cardiovascular que ha venido perdiendo utilidad, tomando en cuenta de que la radiología, principalmente la radiografía del tórax, nos ha proveído de imágenes mucho más precisas que nos pueden ayudar a determinar lo que son los límites anatómicos del corazón. Sin embargo, en los lactantes es una técnica que puede continuar en uso, debido a que en ellos es mucho más difícil poder realizar una radiografía con los protocolos recomendados, y por tanto
En el lactante podemos hacer uso de la percusión, como lo plasma la imagen, para determinar mediante el área de matidez precordial y determinar el diámetro o el área que ocupa el corazón en la caja torácica. En el adulto, la utilidad de la percusión está explicada o ha sido mayormente tomada en cuenta en lo que es la percusión de lo que es la región paraesternal izquierda a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal. Como ustedes pueden observar en esta proyección anatómica de lo que es el corazón y los arcos intercostales, a nivel del segundo espacio intercostal vamos a encontrar lo que es el tronco de la arteria pulmonar. Si ustedes observan en esta imagen, el tronco de la arteria pulmonar no tiene una proyección grande más allá de la línea paraesternal izquierda. Podríamos hablar de que menos de 1 centímetro más allá de esta. Si nosotros, mediante la percusión del segundo espacio intercostal, observamos que esta matidez paraesternal izquierda es mayor de 2 centímetros, podemos sospechar de que el paciente se encuentra con una dilatación de la arteria pulmonar, que en caso de que nosotros lo asociemos a otros signos como un levantamiento paraesternal izquierdo o lo que es un reforzamiento de un segundo ruido en la exploración cardíaca, podemos sospechar de que hay el llamado complejo pulmonar de Chávez y creer de que el paciente tiene una arteria pulmonar dilatada producto de hipertensión pulmonar. Esta es la utilidad más descrita de la percusión en la exploración cardiovascular. En este caso, como ya les había comentado, una matidez mayor de 2 centímetros por fuera de la línea paraesternal izquierda, producto pues de la relación que existe de la arteria pulmonar y el espacio intercostal izquierdo a este nivel, como bien lo describe esta imagen en anatomía normal. Respecto a la auscultación, y que es lo que pues tiene más interés en la exploración cardiovascular para la mayoría pues de los médicos, tenemos que tener algunas precauciones o algunas recomendaciones, y es que la auscultación es una práctica que debe realizarse en un ambiente tranquilo, con luz adecuada para que no nos distraiga. Los fenómenos acústicos del corazón pues son muy variantes y requieren una agudeza auditiva y una concentración importante para poderlos distinguir. El estetoscopio es el instrumento que los médicos utilizamos para la exploración cardiovascular. Normalmente pues antes se hablaba de un diafragma y una campana. Sin embargo, pues producto de los cambios en la tecnología, mediante la impresión de presión con nuestra mano exploradora sobre el diafragma, este nos puede proveer de poder auscultar tanto fenómenos de menor o de mayor hertz en los fenómenos acústicos. Y pues, aunque antes se hablaba de que la campana detecta sonidos de baja frecuencia y el diafragma de alta, pues la mayoría, pues ya los cardios ahora ya casi no tienen estetoscopios de diafragma y campana. Sin embargo, pues sigue siendo útil, y pues ahora hay mucho más adquisición de tecnología, y podemos encontrar los estetoscopios electrónicos que nos van a aumentar el volumen de los sonidos que podemos auscultar. Sin embargo, pues esto no deja atrás tener adecuadas técnicas de auscultación, tener un conocimiento muy puntual de lo que es la fisiología y la fisiopatología,
porque pues aunque tengamos un estetoscopio electrónico, si no conocemos la fisio y la fisiopato de las enfermedades, no vamos a poder hacer un diagnóstico. Pues lastimosamente el estetoscopio no nos da el diagnóstico lo tenemos que hacer nosotros. Con respecto a la auscultación, es importante saber de que encontramos focos auscultatorios muy definidos mediante los cuales nosotros vamos a tener una certeza diagnóstica acerca de los fenómenos auscultatorios que vamos a estar escuchando, y también nos va a permitir esquematizar la exploración cardiovascular. En este caso vamos a encontrar lo que es un foco de auscultación aórtico a nivel del segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal, el foco pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, a nivel del borde esternal igual, en este caso izquierdo, el foco tricuspideo, que va a ser a nivel de lo que es la apófisis sifoides, y el foco mitral, que el foco mitral va a estar a nivel de lo que es la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal, y que va a tener pues íntima relación con el pezón, y es que el cual va a ser nuestro punto de referencia en anatomía de superficie. Tenemos también un quinto foco de auscultación, conocido como foco accesorio de Ehrlich, que el foco accesorio de Ehrlich se va a encontrar a nivel de lo que es el tercer espacio intercostal izquierdo, a nivel de lo que es la línea parasternal, y pues como vamos a ver posteriormente, tiene importancia en la auscultación de la valvulopatía aórtica. Foco aórtico accesorio también se le conoce. Importante también mencionar que en la auscultación existen algunas subdivisiones del ciclo cardíaco. En este caso la sístole va a estar dividida, o la van a dividir o van a caracterizar los fenómenos dependiendo de que si los fenómenos auscultatorios se encuentran al inicio de la sístole, a la mitad de la sístole o al final de la sístole. Los fenómenos auscultatorios que se dan inmediatamente al inicio de la sístole son conocidos como protosistólicos, y su congénere pues es el protodiastólico, tanto al inicio de la sístole como al inicio de al inicio de la diástole como al inicio de la sístole hablamos de protodiástole o protosístole. Los fenómenos que se dan en la mitad de cada uno de estos momentos va a ser definido como mesosistólico o mesodiastólico. Los fenómenos que se van a dar al final de alguno de estos dos momentos van a ser definidos como telesistólico y telediastólico. Y aquellos fenómenos auscultatorios que van a ocupar toda la sístole van a ser holosistólicos. Y todos aquellos fenómenos auscultatorios, principalmente los soplos que se encuentran o que ocupan toda la diástole, van a ser holodiastólicos. Esto es importante porque si no conocemos estos términos o si no sabemos a qué nos hace referencia, a la hora de ir leyendo semiología cardiovascular, pues vamos a conflictuarnos. Pero, sin embargo, pues únicamente que conozcan a qué se refiere cada uno de los prefijos, ustedes pueden ya hacer un esquema mental en su mente del momento en el cual se va a presentar los soplos cardíacos. Existen también algunos fenómenos que pueden ocupar tanto la sístole y la diástole y que son llamados holosistodiastólicos o pueden ser llamados un soplo sistodiastólico, y se supone que está ocupando pues toda la sístole y toda la diástole. Y en este caso pues así pueden ser descritos. Sin embargo, son muy pocos los fenómenos, a menos que el paciente tenga pues una serie de anomalías orgánicas a nivel de lo que son las cámaras cardíacas. O también existen también algunas descripciones en algunas bibliografías que hablan del término PAN, el prefijo PAN, para referirse a que ocupa toda la sístole o toda la diástole. Hablan de pansistólico o pandiastólico para hacer referencia a holosístole
y yo lo diría sobre auscultación cardíaca. Dentro de los fenómenos que ustedes tienen que aprender a distinguir principalmente son los ruidos cardíacos. En este caso, los dos ruidos cardíacos generalmente descritos, pues es el primero y el segundo ruido que ya les había comentado. En el caso del primer ruido, recapitulo, es el producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares a nivel de lo que es vamos a escucharlo a nivel de lo que es el ápex, y vamos a encontrar que va a estar, lo podemos auscultar con mejor agudeza con el paciente en decúbito lateral izquierdo, o también conocido como posición de Pachón. En el caso del segundo ruido, va a ser generado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y se va a dar a nivel de por el cierre de las válvulas semilunares, y lo vamos a auscultar con mayor intensidad o mejor agudeza en el foco pulmonar. Va a tener una onomatopeya como de loop-dub, que va a ser la forma porque nosotros podemos hacer referencia auditiva a lo que es el primer y el segundo ruido. En el caso del loop es la onomatopeya del primer ruido por el choque o el cierre de las válvulas AB, y en el caso del segundo por el cierre de las válvulas semilunares, que hace referencia al DOP. El primer y segundo ruido nos van a permitir conocer, en el caso del ciclo auscultatorio, los momentos del ciclo hemodinámico. Entre el primero y el segundo ruido vamos a encontrar lo que es la sístole cardíaca, y entre el segundo y el primer ruido vamos a encontrar lo que es el momento de la diástole. Todo fenómeno que se encuentra luego de la sístole va a ser un fenómeno sistólico, y todo fenómeno luego de la diástole, luego del segundo ruido, va a ser un fenómeno diastólico. En este caso, como pueden observar acá, en la imagen se esquematiza el primer ruido como una sola columna o una sola raya sólida, que esto nos hace referencia a que generalmente el primer ruido siempre va a ser único, pues el cierre de la válvula mitral y la aórtica generalmente se va a dar al mismo tiempo. En el caso del segundo ruido, como ustedes pueden observar acá, se esquematiza en semiología como dos componentes. En este caso va a tener un componente pulmonar y un componente aórtico. En el caso del segundo ruido, lo podemos encontrar anormalmente desdoblado, o que va a tener la separación de cada uno de sus componentes de manera fisiológica durante la inspiración. En este caso, como pueden observar acá, durante la expiración, el componente aórtico y el componente pulmonar van a encontrarse unidos. Se podría escuchar como un ruido único durante expiración y desdoblado durante inspiración. ¿Qué pasa durante la inspiración? Durante la inspiración, lo que hay es una disminución de las presiones negativas normales a nivel de lo que es la cavidad torácica. Por tanto, hay un aumento del llenado del ventrículo derecho. Al haber una mayor carga de sangre a nivel del ventrículo derecho, y tener, como ya les había comentado, menor masa muscular, se va a contraer de una forma mucho más lenta o de forma más retardada que el ventrículo izquierdo, y por tanto el tiempo en vaciar su contenido hacia la arteria pulmonar va a ser de mayor duración. Por tanto, durante la inspiración el componente pulmonar se va a retardar normalmente. Esto es conocido como desdoblamiento fisiológico. Existen patologías como la estenosis pulmonar, como la estenosis pulmonar, y la transposición de grandes vasos, que nos van a afectar
que nos van a afectar el desdoblamiento del corazón, del segundo ruido, y podemos encontrar de que el primer ruido, en el caso de la estenosis pulmonar o la transposición de grandes vasos, podemos encontrar de que en este caso el desdoblamiento va a ser paradójico. El segundo ruido se va a encontrar desdoblado en expiración y único en inspiración. Por tanto, vamos a hablar de un desdoblamiento paradójico. Esto es un poco difícil, no crean, únicamente lo hago referencia pero para que lo conozcan, pero requiere mucho entrenamiento, requiere también de que el paciente coopere para hacer la exploración física, porque realmente tenemos que decirle que expire, que trate de expirar el mayor tiempo posible para que nosotros podamos hacer esa comparación, o que inspire y que mantenga el aire para que también igual nosotros podamos valorar si el segundo ruido está desdoblado fijo durante esos dos fenómenos. Y muchas veces el paciente no está físicamente o hemodinámicamente estable para poderlo hacer, y pues también nuestro oído no está muy agudizado para poder hacer esta diferencia, pero es una referencia únicamente teórica para que lo conozcan. Encontramos también algunos desdoblamientos fijos del primer y segundo ruido, o que lo podemos encontrar invertido, lo que es el componente pulmonar, arterial y aórtico y pulmonar del segundo ruido, principalmente en la transposición de grandes vasos o en la estenosis aórtica severa, donde podemos encontrar un desdoblamiento fijo del segundo ruido que puede estar desdoblado en expiración e inspiración, pero pues únicamente pues es para que lo conozcan. Realmente es sumamente complicado hacerlo, escucharlo. Encontramos también un tercer ruido. Esta es una imagen que pues sí bajé de internet, de la página de cardiología para estudiantes de medicina. Me pareció sumamente didáctica. Y en el caso del tercer ruido, es un fenómeno que normalmente no estamos acostumbrados a escuchar. Es un ruido de baja frecuencia. Lo vamos a auscultar principalmente con la campana del estetoscopio. Y el tercer ruido vamos a encontrar de que está provocado por un llenado rápido de lo que son las paredes ventriculares, y que en el momento en cual estas alcanzan su mayor distensión o su máxima distensión de una forma muy rápida, por lo cual vibran y genera lo que es un tercer ruido. Este tercer ruido va a ser un ruido de menor frecuencia, de menor magnitud que el segundo, va a estar en lo que es la fase del auscultatorio, y va a generarse o se va a escuchar posterior a lo que es el segundo ruido. En el caso del segundo ruido, del tercer ruido, generalmente de forma patológica se va a asociar a enfermedades que generan una sobrecarga diastólica ventricular. Cuando hablamos de sobrecarga diastólica ventricular, es que el ventrículo derecho se llenó demasiado, o una dilatación de la cavidad ventricular, o que el corazón tiene una disfunción sistólica. En el caso de la disfunción sistólica es que no se contrae adecuadamente, por tanto al final de la fase de contracción o la fase de sistólica no eyecta a ese 70% al menos que nosotros habíamos comentado, sino que va eyectando cada vez menos. Por tanto, al final de la sístole siempre va a quedar una mayor cantidad de sangre a nivel de la cavidad ventricular, aunado a la que va a llegar en el momento de la diástole, producto de la contracción auricular. Entonces esto genera el tercer ruido. Cuando nosotros encontramos la presencia de un S1, un S2 y la presencia de un S3 como tercer ruido asociado a un paciente con taquicardia, nosotros hablamos de que el paciente puede generar una cadencia de galope, a lo que nosotros conocemos como galope ventricular. Vamos a hablar posteriormente de la onomatopeya del galope ventricular, pero no dejo de mencionarles de que en el caso del tercer ruido,
Vamos a encontrarlo que puede ser fisiológico en niños, en pacientes con hasta menores de 30, algunos hablan de 35 años, y en mujeres embarazadas. Principalmente en los niños y las mujeres embarazadas, vamos a encontrar de que este tercer ruido está asociado a que estos pacientes tienen una gran volemia. Quiere decir pues que tienen una mayor cantidad de volumen circulante, por tanto la cantidad o la columna sanguínea que va a pasar de la aurícula a los ventrículos va a ser menor, va a ser mayor, perdón, y por tanto el choque de esta columna, de esta importante columna sanguínea sobre las cavidades sobre las paredes ventriculares genera lo que es el S3 o tercer ruido. Este tercer ruido, auscultatoriamente, lo vamos a encontrar mejor escuchado a nivel del foco mitral si se origina en el ventrículo izquierdo, o bien lo podemos auscultar con mejor agudeza en el foco tricuspideo si se origina en el ventrículo derecho. En el caso del cuarto ruido, el cuarto ruido es igual a un ruido diastólico de baja frecuencia, sin embargo, va a tener la ubicación auscultatoria a nivel de la final de la diástole, por tanto va a ser un ruido telediastólico. El cuarto ruido tiene su génesis producto de lo que es un llenado rápido activo. ¿Qué quiere decir? Que el llenado rápido activo va a ser generado por la fuerza que impone la contracción auricular a la columna sanguínea que pasa a través de la válvula, de las válvulas auriculoventriculares. Y lo vamos a encontrar que se va a auscultar justo antes del primer ruido. Sin embargo, pues no va a ser parte de la sístole, sino que va a ser hay algunos descriptores que hablan de un S4 como un presistólico, sin embargo, pues eso ya se sale del esquema que normalmente conocemos en semiología como proto, meso y telo. Entonces, si hablamos del presistólico tiende un poco a confundir, por tanto, conozcámoslo como telesístole o telesistólico o prodiastólico o mesosistólico. En el caso del cuarto ruido, si este se produce a nivel ventricular, se va a auscultar mejor en el foco mitral o tricuspidio y se origina más frecuentemente en el ventrículo izquierdo, producto de la contracción de la aurícula izquierda, y vamos a encontrarlo con mayor magnitud en estos focos principalmente, pero a nivel del foco mitral. El R4 o S4 pues es producto de un golpe de la pared ventricular rígida impulsado por una contracción auricular enérgica hacia un ventrículo poco distensible. Cuando encontramos la presencia de un S4, un S1 y un S2 asociado a una taquicardia en el paciente, hablamos de que esto genera un ritmo de 3 ruidos o un ritmo de galope, en este caso conocido como galope auricular. ¿Cuáles son las patologías que se van a asociar o en las cuales vamos a encontrar un cuarto ruido? Pueden ser principalmente aquellas que cursan con disfunción diastólica, como la hipertrofia miocárdica del ventrículo izquierdo, una sobrecarga sistólica ventricular, una hipertrofia ventricular o patologías que aumentan la rigidez ventricular, principalmente como el infarto agudo del miocardio. El S4, si nosotros lo podemos distinguir, siempre va a ser patológico. Cualquier patología que describa la presencia, cualquier descripción semiológica que nos hable de un S4, siempre va a estar asociado a una alteración anatomofuncional del corazón. Podemos sospechar un S3 y puede ser normal, pero si nosotros en nuestra descripción decimos que existe un S4, pues eso nos obliga a hacer una exploración mucho más detallada, a hacer uso de otros métodos diagnósticos para descartar principalmente las patologías que les había comentado: la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral,
la cardiopatía isquémica, la hipertrofia miocárdica ventricular, que son patologías que aumentan la rigidez del ventrículo izquierdo producto de una hipertrofia de la pared ventricular y por tanto pues generan el S4 inmediatamente antes del S1. Si me permiten, pues este es un ritmo de galope, en este caso se habla de lo que es un galope de suma. Podemos encontrar la presencia de un S3 y un S4 en el ciclo cardíaco. En este caso, si no se escuchan el audio del video. No, no escuchamos. Bueno, yo no. Sí, igual pues por eso no quito las referencias porque no es algo que pues sea muy difícil de encontrar. Si ustedes se van a YouTube y pues eh, hacen la búsqueda como galope de suma, pues pueden ir y pueden encontrar este video que es de la página de cardiología para estudiantes de medicina y que está muy didáctico para conocer pues o escuchar la mayoría de los ruidos cardíacos, la mayoría de los soplos cardíacos. En esta página ustedes lo pueden encontrar y pues a la hora que vayan a repasar la clase pues me gustaría pues que lo hicieran así con el audio, porque realmente pues la clase en línea no se presta tanto para eso, pero sí la existencia de un tercero o un cuarto ruido asociado a taquicardia nos da lo que conocemos como ritmo de galope. En el caso del ritmo de galope, pues o hace referencia a lo que es el galope del caballo y pues tiene una cadencia de 3 ruidos en la auscultación cardíaca, pero podemos distinguir lo que es un galope ventricular y un galope auricular. En el caso del galope ventricular es cuando se asocia a un tercer ruido y podemos encontrar una cadencia de R1, R2 y R3 o bien su onomatopeya que más popularmente conocida es como Tennessee, como pues en uno de los estados de Estados Unidos, y pues va así, Tennessee, 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 y o tom tatum, tom tatum, tom tatum, tom tatum, que es la referencia a lo que es el galope ventricular. En el caso del galope auricular, es la asociación a los dos ruidos normales de un cuarto ruido inmediatamente antes del R1. Tendría una cadencia de R1, R4, R1, R2 o también la onomatopeya Kentucky, Kentucky, Kentucky o Kentota, 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 que hace referencia a lo que es la onomatopeya de lo que nosotros vamos a auscultar en el galope auricular. Cualquiera de independientemente de que sea un niño o un adulto, pues cualquiera de la auscultación, tanto de un galope auricular o un galope ventricular, debe hacernos sospechar cualquier anomalía estructural o bien pues dejar en manos del cardiólogo o del internista que se descarte cualquier anomalía si la paciente está embarazada o es un adolescente, porque aunque en la mayoría de las veces nosotros sabemos, pues por lo que les acabo de decir, de que puede ser normal, no está de más descartar alguna patología estructural que se nos pueda pasar por alto. Me permití dejar cualquiera de estas imágenes acá porque aunque hacen referencia a la palpación, probablemente no me iba a explicar adecuadamente si hablaba de ruidos palpables en la cápite de palpación del precordio. Sin embargo, está descrito de que los ruidos cardíacos pueden tener una expresión táctil en la exploración cardiovascular dependiendo de la intensidad de la patología o de la gravedad de la patología que los origina. En el caso del primer ruido,
que es producto del cierre de la sinesia de las válvulas auriculoventriculares, lo podemos encontrar palpable en los pacientes que tienen una estenosis mitral apretada que no esté calcificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene cuando nosotros encontramos una estenosis, un R1 que está disminuido de intensidad, puede ser producto de que hay una insuficiencia importante o bien de que la estenosis mitral esté calcificada y por tanto la coaptación de sus valvas no vaya a generar ningún efecto acústico o ningún fenómeno acústico. En el caso del R1 palpable lo podemos encontrar pues en la estenosis mitral apretada no calcificada. En el caso del ruido, el segundo ruido palpable igual lo vamos a encontrar a nivel de lo que es el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda y va a ser característico de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar no es más que el aumento del tono contráctil de lo que son las arterias pulmonares en el pulmón y que va a provocar el aumento, al haber un aumento de la presión de las arterias pulmonares, va a provocar de que la sangre que llega a estas arterias vaya a estar sometida a mayor presión intravascular. Por tanto, esto va a repercutir en el diámetro de los grandes vasos, principalmente de la arteria pulmonar, y en la actividad contráctil de su cámara ventricular, en este caso la cámara ventricular derecha o ventrículo derecho, provocando una disfunción del ventrículo derecho. Podemos encontrar también una insuficiencia de la válvula pulmonar o insuficiencia de la válvula tricuspidia y una dilatación de la arteria pulmonar. Recuerden de que cuando les hablaba de percusión, les dije de que una dilatación de la arteria pulmonar con una matidez mayor de 2 centímetros por fuera de la línea paraesternal izquierda en el segundo espacio intercostal era sugerente de hipertensión pulmonar. Ahora, si nosotros ocultamos esa matidez a ese nivel y también logramos percibir un efecto vibratorio a nivel de ese mismo punto, estamos hablando de que muy probablemente nos encontramos ante un segundo ruido palpable. En el caso del tercer ruido palpable, el tercer ruido palpable es producto de una cavidad, como ya les había comentado, el tercer ruido es producto de una cavidad que se llena de forma rápida y que adquiere su máxima distensión en un corto periodo de tiempo, por tanto se genera una vibración de esta pared y es lo que nos genera el tercer ruido. El tercer ruido palpable, por tanto, va a ser una expresión vibratoria del fenómeno acústico generado en un ventrículo distendido, principalmente agrandado por cardiomegalia, como lo podemos observar en esta imagen, o también en los pacientes que tienen falla cardíaca. De hecho, un R3 es un criterio diagnóstico de falla cardíaca. Si ustedes van a leer falla cardíaca, en algún momento va a aparecer la presencia de un R3, o también podemos encontrar la presencia de un R3 en los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio, y esto nos habla de que hay una disminución en la contractibilidad de la pared ventricular y por tanto hay una disfunción diastólica del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, y nos puede hacer sospechar a una cardiopatía isquémica también en estos pacientes. En caso del cuarto ruido palpable, el cuarto ruido palpable lo podemos encontrar en 4 patologías principalmente: en la cardiopatía hipertensiva, en la estenosis aórtica y en la miocardiopatía hipertrófica, o también en el infarto del miocardio. En el caso del cuarto ruido, vamos a sospecharlo en pacientes
que son hipertensos, que pueden inclusive estar asintomáticos y puede ser la característica inicial de una cardiopatía hipertensiva. En el caso de la estenosis aórtica, puede ser producto de lo que es la hipertrofia de la pared ventricular y la disminución de lo que es el llenado ventricular del ventrículo izquierdo, lo que conlleva a una mayor actividad contráctil de las aurículas para generar o para crear o para aumentar el volumen telediastólico. O en la miocardiopatía hipertrófica, pues igual que va a haber una disfunción diastólica del ventrículo y por tanto va a requerir de una mayor actividad contráctil auricular para aumentar o para mejorar el volumen telediastólico. Y en el infarto agudo del miocardio, que igual pues va a haber una disminución en lo que es la capacidad de relajación y contracción de las paredes ventriculares y puede generar también la cadencia de cuarto ruido, y este se puede acompañar de un fenómeno táctil asociado conocido como cuarto ruido palpable. Respecto a lo que yo creo que más les interesa a ustedes, vamos a hablar de lo que son los soplos cardíacos. En el caso de los soplos cardíacos, hay que hacer referencia a que los soplos cardíacos son una expresión acústica de turbulencias a nivel de lo que son las válvulas auriculoventriculares, producto que puede ser de una corriente aumentada, aún con válvulas normales, producto de una corriente normal con una válvula que está cerrada o bien está dilatada, o bien producto de un flujo a una válvula insuficiente o a un defecto congénito, como es en el caso de los pacientes que tienen comunicación interventricular, comunicación interauricular, o también producto de una vibración de una cuerda tendinosa. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, ante un infarto y este infarto comprometió alguno de las cuerdas tendinosas, por ejemplo, de la válvula mitral, no solamente se va a provocar una insuficiencia mitral de forma aguda, sino que también podemos encontrar en fases sumamente tempranas que esta cuerda tendinosa se encuentra vibrando, producto de la sístole y la diástole, y esto puede generar un soplo cardíaco, o bien cuando ya hay una insuficiencia importante de la válvula, pues nos genera lo que es un soplo de insuficiencia mitral, o bien en el caso de, por ejemplo, de los pacientes acá que tienen comunicación interventricular principalmente, vamos a encontrar un soplo que ocupa toda la sístole, todo el periodo sistólico, y generalmente eso es producto pues del paso de sangre de una área de mayor presión a una de menor presión, o bien en los pacientes que tienen una comunicación interauricular. Estos pacientes, generalmente la comunicación interauricular no es la que va a generar el soplo, sino lo que nos va a generar el soplo es la diferencia de flujo o el aumento de lo que es el volumen sanguíneo a través de la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, producto del shunt de izquierda a derecha que hay a nivel de la comunicación interauricular, y por tanto va a generar de que el corazón derecho esté expuesto a una mayor cantidad de sangre y va a generar soplos que se conocen como soplos de hiperflujo. Pero pues eso ya es conocer un poco más de la semiología y de la fisiopatología. No quedémonos únicamente con los soplos valvulares, que es lo que más ahorita pues van a lograr van a lograr entenderme un poco más respecto a eso. Con respecto a lo que es la semiología de los soplos cardíacos, vamos a tener al menos 7 puntos importantes que nosotros tenemos que distinguir, que nosotros tenemos que describir y buscar con respecto a estos fenómenos acústicos. Tenemos que hablar de su ubicación en el precordio, o también hablar de su ubicación
los momentos, en el asístole o su ubicación en la diástole. Tenemos de conocer cuánto duran estos soplos, se ocupan toda la sístole, se ocupan toda la diástole, se ocupan el momento inicial, el momento medio, el momento final de cada uno de estos momentos. Tenemos que describir también su intensidad. Ya vamos a hablar posteriormente de las escalas. Si son asociados a frémitos, son soplos muy intensos. Si son soplos muy difíciles de escuchar, son soplos poco intensos o de intensidad 1 o 2. También debemos de conocer la tonalidad y el timbre de los soplos y hacia dónde están irradiados y cómo están modificados. Con respecto a la tonalidad y el timbre, es una característica que nosotros vamos a ir diferenciando a medida que nosotros vayamos teniendo más agudeza auditiva o más experiencia. Y con respecto a la irradiación, únicamente es hacer una búsqueda intencionada de las regiones donde nosotros conocemos que se irradian los soplos y conocer también mediante algunas maniobras que podemos realizar si el soplo se intensifica en inspiración o se intensifica en expiración, que es principalmente lo que nos puede distinguir los fenómenos acústicos derechos de los fenómenos acústicos izquierdos, como vamos a ver posteriormente. Con respecto a los soplos cardíacos, igual la ubicación de estos, pues ya se los había descrito. Podemos encontrar o vamos a describir el área donde se va a escuchar más, donde se va a escuchar con más fuerza, y pues podemos hablar de que podemos encontrarlo con mayor intensidad en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco tricuspidio y en el foco mitral, como anteriormente les había comentado, o bien a nivel de lo que es el conocido como mesocardio, que es la región media de la región precordial, en el foco aórtico accesorio o foco de Erbb. Con respecto a la cronología y la duración, pues es igual lo que ya les había comentado acerca de la clasificación o la ubicación de los fenómenos acústicos. Si está al inicio de la sístole o al inicio de la diástole, hablamos de soplos protodiastólicos o protosistólicos. Si ocupa la mitad o la zona central de cada uno de estos momentos, hablamos de mesosistólico o mesodiastólico. Si ocupa la parte final de estos fenómenos, de estos momentos, la final de la sístole o la final de la diástole, hablamos de un soplo telediastólico, telesistólico o telediastólico. Si encontramos de que el soplo ocupa toda la sístole o bien ocupa toda la diástole, hablamos de un soplo holo o pansistólico, aquí como les había comentado anteriormente, o bien holo o pandiastólico. Existen también algunas descripciones que ustedes van a encontrar en algún momento donde hablan de un soplo protomesosistólico, protomesodiastólico o bien mesotelesistólico o mesotelediastólico, si encontramos que el ruido o el soplo ocupa la mitad y el final, o el inicio y la mitad de estos dos grandes momentos del ciclo cardíaco. Con respecto a la intensidad de los soplos, podemos describirlos según dos métodos de clasificación: la descripción de los soplos según Levin y la descripción clásica de los soplos cardíacos. En el caso de la descripción de Levin, pues él lo describe en 6 grados. El grado 1 va a ser un soplo muy débil, apenas perceptible, va a requerir mucha concentración, un ambiente súper silencioso,
o bien que tengamos un estetoscopio de buena calidad que nos permita hacer una adecuada auscultación del soplo. En el caso del grado 2 es un soplo ligero, pero que es audible fácilmente. En el grado 3 y 4 es un soplo moderado, intenso o bien muy intenso. En el caso del soplo grado 3 y 4 a veces es muy difícil hacer una distinción entre ese moderado, intenso e intenso. Normalmente pues siempre hablamos de, cuando hablamos de un soplo y nosotros sospechamos que está en el 3 y 4, pues siempre le damos el mayor grado a la descripción del soplo, y en el caso del grado 5 ya es un soplo con frémito, que pues la característica o la génesis del frémito pues ya se ha comentado. Y en el grado 6 es un soplo de máxima intensidad, que va a ser audible aún al separar el estetoscopio de la pared torácica, y pues generalmente y sine qua non pues va a tener frémito táctil. En el caso de los soplos grado 1, según la clasificación clásica, son soplos débiles que incluso no son audibles en los primeros segundos de la auscultación. Los soplos grado 2 son soplos moderados, claramente audibles, y en el grado 3 son soplos fuertes con frémito, y en el grado 4 pues ya son soplos muy fuertes, audibles antes de aplicar el estetoscopio a la pared torácica. A mí me parece pues que aunque esta descripción es mucho más amplia, tiende mucho menos a la confusión entre el grado 3 y 4 de los soplos cardíacos, la descripción clásica que conocemos de la clasificación de 4 grados de los soplos cardíacos, de intensidad de los soplos. También en las bibliografías lo pueden hacer, encontrar que pues el frémito está descrito, es llamado trill. Es lo mismo, frémito, trill, es lo mismo a la hora de hacer la descripción de los soplos cardíacos. Con trill o sin trill, con frémito o sin frémito, pues hacen referencia al mismo fenómeno. Con respecto al tono, el tono está dado por la frecuencia en hertz o ciclos sobre segundo de los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos más agudos, que son los que tienen altas frecuencias, son los soplos de regurgitación. Es cuando las válvulas auriculoventriculares o semilunares no coaptan adecuadamente. Y en el caso de los soplos graves, son los soplos de baja frecuencia, de 60 a 200 ciclos, principalmente los provocados por los soplos de la estenosis mitral. Existen soplos con un tono intermedio, que son los soplos sistólicos, que son provocados por 200 a 400 segundos. Generalmente, pues, aunque está escrito la tonalidad de los soplos, pues normalmente también requiere mucha habilidad semiológica para poderlos distinguir. Y como ya les había comentado, los soplos de baja frecuencia van a ser auscultados con la campana del estetoscopio, y los soplos de baja frecuencia con el diafragma. En este caso, pues, con los nuevos dispositivos, únicamente haciendo mayor presión sobre el diafragma del estetoscopio, podemos auscultar con el mismo dispositivo sin necesidad de cambiarlo, únicamente haciendo presión, soplos de baja frecuencia con una presión tenue y soplos de alta frecuencia con una mayor presión sobre la campana, para poderlos distinguir. Con respecto al timbre, igual es una discriminación que se va a aprender únicamente con la experiencia, y hace referencia a la similitud que tienen estos fenómenos con con otros sonidos que podamos compararlo. En este caso, podemos encontrar soplos de características musicales, que pueden ser generalmente por vibraciones regulares y de alta frecuencia, que son los característicos de los soplos de las cuerdas tendinosas o de las válvulas sigmoideas. En este caso también los soplos aspirativos son soplos débiles, generalmente diastólicos, de insuficiencia de las válvulas sigmoideas, o bien los soplos inocentes, que vamos a describir posteriormente.
pueden ser de aspecto o de timbre rasposo u áspero en el caso de la insuficiencia mitral, o bien soplos de característica o timbre rudo, que son con un alto contenido de vibraciones bajas y asociado a frémito, principalmente los soplos, el soplo encontrado en la estenosis aórtica. Otro punto importante a conocer es de que conociendo la irradiación de los fenómenos acústicos, nosotros podemos sospechar en qué foco se encuentra el fenómeno acústico, y podemos también hacer una búsqueda intencionada de esta irradiación para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. En el caso de los fenómenos acústicos que se van a dar en el foco aórtico, principalmente las valvulopatías aórticas, estos se van a irradiar al cuello, principalmente al hemicuello derecho. En el caso de los pacientes que tengan una insuficiencia aórtica o bien que tengan una valvulopatía mitral, los soplos se van a irradiar hacia lo que es la región axilar, hacia la línea axilar anterior, e inclusive en el caso de la valvulopatía de la insuficiencia mitral podemos encontrar un soplo que se va a irradiar hacia la espalda, que es producto de la relación que tiene la aurícula izquierda con las regiones posteriores de la cavidad torácica, y por tanto eso nos puede hacer diferenciar por la valvulopatía mitral de la valvulopatía aórtica o la valvulopatía tricuspidea. Si nosotros tenemos los soplos que se encuentran más intensos o con mayor amplitud en la región subsifoidea, nosotros podemos sospechar de que el paciente se encuentra ante una valvulopatía mitral, principalmente una estenosis. Y en el caso de la insuficiencia mitral, podemos también encontrar de que este soplo se puede inclusive irradiar hacia la región infraclavicular, y por tanto, pues, si nosotros sospechamos que hay una patología y nosotros buscamos las irradiaciones que ya conocemos, pues vamos a poder tener mayor certeza diagnóstica antes de utilizar medios diagnósticos confirmatorios. Existen algunas maniobras las cuales nosotros podemos utilizar para poder auscultar con mayor intensidad los soplos. En este caso, la maniobra descrita como de Azoulay. La maniobra de Azoulay consiste en que vamos a pedir, si el paciente puede sentarse, si el paciente está en capacidad física y hemodinámica para hacerlo, únicamente que levante sus manos por encima de los hombros, como lo podemos ver en esta imagen. Si el paciente no puede sentarse y no está inhabilitado para sentarse o levantarse de su lecho, pues lo podemos pedir que levante sus manos y por encima, que levante sus manos como lo podemos encontrar aquí en la imagen, y podemos nosotros hacer la auscultación de la región precordial, principalmente pues para a nivel de lo que es el foco mitral, para conocer o magnificar lo que son los ruidos del corazón izquierdo, principalmente los ruidos de insuficiencia mitral, los ruidos de estenosis aórtica, que ya les había comentado pues que se pueden percibir con mayor magnitud a nivel de lo que es el ápex. En el caso de los soplos o los fenómenos acústicos generados en el corazón derecho, estos pueden ser magnificados producto de la inspiración. Si ustedes recuerdan lo que les había comentado, durante la inspiración se da lo que es un mayor llenado de las cavidades derechas del corazón, hay mayor cantidad de sangre. Por tanto, si nosotros tenemos una válvula insuficiente o una válvula estenosada o una comunicación a nivel de lo que es las cavidades auriculares o ventriculares anómala o congénita, si nosotros le pedimos al paciente que inspire de forma lenta y que al momento de la máxima inspiración
lo retenga por el mayor tiempo que pueda, nosotros podemos auscultar lo que es el foco aórtico, el foco vitral, perdón, el foco tricuspidio, y podemos encontrar de que los fenómenos acústicos generados en estas válvulas pueden magnificarse durante la inspiración, que es lo que se conoce como maniobra de Rivero-Carballo. La maniobra de Rivero-Carballo nos permite también diferenciar las valvulopatías mitrales de las tricuspidias, que se parecen mucho, como posteriormente vamos a ver. Si durante la inspiración profunda el ruido se intensifica y se apaga en la expiración. Podemos sospechar de que la insuficiencia del paciente es tricuspidia si tenemos la duda de que sea una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidia. La maniobra de Pachón o la posición de Pachón pues va a magnificar todos los ruidos que se van a irradiar o se van a escuchar mejor en el ápex cardíaco, principalmente las patologías de la válvula mitral. ¿Y por qué? Pues si ustedes recuerdan la posición que tiene el ápex del corazón y la posición del corazón en la cavidad torácica, cuando nosotros pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo, esto va a permitir o va a llevar a que el ápex encuentre en mayor contacto con la pared torácica anterior y por tanto va a magnificar los ruidos o los fenómenos acústicos generados en el ventrículo izquierdo. También la maniobra de Valsalva. En el caso de la maniobra de Valsalva, es una maniobra que conlleva fenómenos mucho más complejos. Principalmente nos va a permitir diferenciar los fenómenos derechos y los fenómenos izquierdos. En este caso, durante la fase vamos a encontrar al menos 4 fases descritas. Una fase de inspiración o fase de generadora de presión, que es la fase inspiratoria y posteriormente un esfuerzo para expulsar el aire con glotis cerrada. La fase 2 es cuando al menos 10 a 15 segundos el paciente mantiene la presión con glotis cerrada. Y la fase de liberación o fase 3, que es la fase de liberación de presión o de expulsión brusca del aire, y pues la fase 4, que es la fase de sobreestimulación. En el caso de los fenómenos acústicos que se van a magnificar o se van a apagar en la maniobra de Valsalva, vamos a encontrar de que existen 2 fenómenos acústicos que no van a tener ninguna modificación durante la maniobra de Valsalva, que son principalmente lo que es la miocardiopatía obstructiva del ventrículo izquierdo y la estenosis mitral. En el caso de los pacientes que tengan insuficiencia mitral o que tengan insuficiencia tricuspidea, vamos a encontrar que durante la fase de liberación, la fase de presión, vamos a encontrar magnificado lo que es el fenómeno de los soplos de insuficiencia tricuspidea, y en la fase de liberación vamos a encontrar magnificados lo que es el soplo de la insuficiencia mitral, producto pues de los cambios de volumen en las cámaras cardíacas. Este es nuevamente lo que les había comentado, la clasificación de los soplos. Ya se los había descrito. Los soplos pueden ser descritos como sistólicos o diastólicos. En el caso de los soplos sistólicos, van a ser descritos como soplos proto, meso, tele u holodiastólicos. Se ocupan el principio, la mitad o el final o toda la sístole. E igual los diastólicos con los mismos prefijos, dependiendo si ocupan el inicio, la mitad o el final o toda la diástole. De forma esquemática existe pues esta clasificación de los soplos sistólicos, que podemos hablar de soplos sistólicos de insuficiencia o soplos sistólicos de estenosis. En el caso de los soplos generados por sistólicos de insuficiencia, van a ser aquellos
que durante la sístole las válvulas auriculoventriculares mitral o tricuspidia no coaptan bien, por tanto la sangre no pasa solamente hacia la aorta o la pulmonar, sino que también pasa sangre producto de que estas válvulas no coaptan bien hacia las aurículas derechas o izquierdas. Y evidentemente, pues los soplos sistólicos, como la fase de sístole es la fase de eyección de los ventrículos hacia la aorta y la pulmonar, si estas válvulas están cerradas o están estenosadas, si su luz está disminuida, obviamente también se va a provocar un soplo sistólico que va a ser descrito como soplo de estenosis aórtica o soplo de estenosis pulmonar. En el caso de la diástole es inverso. La diástole, si las válvulas auriculoventriculares están estenosadas, producto en la fase de la diástole se va a generar un soplo por el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Generalmente pues van a ser soplos de estenosis, van a ser soplos de menor intensidad que los soplos de insuficiencia. Y en el caso de la diástole, los soplos van a ser soplos de insuficiencia aórtica y soplos de insuficiencia pulmonar. En el caso de la diástole, es que en este momento de la diástole, las válvulas semilunares deberían de estar cerradas. Sin embargo, como estas no coaptan bien, a medida que se va llenando el ventrículo y como hay una fuga de sangre de la cavidad ventricular hacia los grandes vasos durante la diástole, y por tanto se va a provocar un soplo de insuficiencia aórtica o un soplo de insuficiencia pulmonar. Existen algunas descripciones muy específicas de cada una de las valvulopatías. El fin de presentárselas es para que lo vayan conociendo, pero sin embargo, pues más que dar un diagnóstico como médicos ahora generales que van a ser el próximo año, lo que se requiere es de que conozcan cuando conozcan o puedan ubicar un soplo que lo puedan distinguir entre si es diastólico o es sistólico, si tiene frémito o no tiene frémito, caracterizar al menos su ubicación, su cronología y su intensidad, y pues ya el diagnóstico preciso pues ya va a estar en manos del cardiólogo o del internista. En el caso de los soplos de insuficiencia aórtica, el soplo de insuficiencia aórtica, como ya bien les había comentado, va a ser un soplo que va a ocupar la diástole. En este caso va a ser un soplo protodiastólico. Podemos encontrarlo también cuando la insuficiencia aórtica es de mayor magnitud, como descrito como protomesodiastólico, porque va a ocupar este soplo, en este caso, el inicio y la mitad de la diástole. En algunas patologías, cuando la insuficiencia aórtica es muy severa, vamos a encontrar de que esta insuficiencia aórtica puede generar de que haya una coaptación del chorro regurgitante o de la columna regurgitante de la válvula aórtica hacia el ventrículo, y puede afectar lo que es el cierre o la apertura de la válvula mitral, y es lo que va a generar un fenómeno conocido como retumbo o soplo o retumbo de Austin-Flint. Existen también algunas patologías donde la insuficiencia aórtica es muy importante y puede generarnos un desdoblamiento del segundo ruido. En el caso de la estenosis aórtica, el fenómeno contrario va a ser un ruido sistólico que se va a generar principalmente en la mesosístole. Va a estar descrito como un soplo protomesosistólico, aunque también, dependiendo del grado de estenosis, podemos encontrar de que el soplo puede estar al inicio de la sístole o protosistólico si la estenosis es ligera,
Puede ser protomesosistólico si la estenosis es moderada, o puede ser o puede ser telesistólico, o bien holosistólico si la estenosis es apretada. La característica de las estenosis apretadas es que estas se van a acompañar también de un cuarto ruido, si este es importante, y el segundo ruido, como ya les había comentado, en la estenosis aórtica apretada se va a encontrar desdoblado, en este caso con un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, donde producto de que la válvula aórtica está cerrada o está estrecha, el vaciamiento del ventrículo izquierdo se va a retardar con respecto al vaciamiento del ventrículo derecho. Por tanto, el cierre de la válvula aórtica se va a dar tardíamente con respecto al cierre de la válvula pulmonar. Por tanto, el paciente puede encontrarse con un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Si el paciente tiene una estenosis mitral calcificada, este desdoblamiento puede no ser paradójico, sino que puede ser fijo. Por tanto, también eso puede ser un punto para conocer realmente la importancia de la estenosis aórtica mediante la auscultación. En el caso del soplo mitral, el soplo de la estenosis mitral va a ser un soplo que va a ser generado en la diástole, como ya les había comentado. El soplo mitral va a estar asociado a un ruido de mayor intensidad, que va a tener un sonido o un timbre metálico que va a conferirle la característica de chasquido o de clic, hablan los anglosajones, o clic de apertura de lo que es la válvula mitral. Producto de la apertura de una válvula mitral estenosada o que puede estar cerrada, generalmente esto se escuchaba mucho más en los pacientes que tenían una valvulopatía reumática. Se va a provocar lo que es un soplo a nivel de lo que es la diástole. Dependiendo también de la gravedad de la estenosis, puede ser que este soplo esté ocupando toda la diástole y generar lo que es un ruido conocido como de 5 tiempos. En el caso del soplo de la estenosis mitral, existen algunos fenómenos asociados que van a ser característicos, no únicamente el soplo, y va a estar descrito como un ritmo de Durociés. En el caso del ritmo de Durociés en la estenosis mitral, va a tener un primer componente que va a ser un R1, que va a ser sumamente intenso, producto de lo que es el cierre de las válvulas estenosadas. En el caso de la sístole, en la estenosis va a estar limpia, no va a tener ningún fenómeno auscultatorio. El segundo ruido se va a encontrar duplicado, producto no meramente porque haya una patología de las válvulas semilunares, sino que este chasquido de apertura, producto de la apertura de la válvula mitral estenosada o endurecida, va a darnos el aspecto de una duplicación del segundo ruido, por la presencia de este fenómeno, y posteriormente va a generar lo que es un retumbo a nivel de la válvula, producto de lo que es el paso de la columna sanguínea por esta válvula que está cerrada y que tiene resistencia al flujo. Y posteriormente, como la válvula está estenosada, el paso de la sangre es sumamente lento a través de ella, la contracción auricular en esta situación va a ser de mayor intensidad y por tanto va a provocar lo que es un refuerzo presistólico producto de la contracción auricular. Esto es lo que se conoce como ritmo de Durociés, que es básicamente un R1 intenso, una sístole limpia, un R2 que se va a auscultar duplicado por un chasquido de apertura, el retumbo
o el fenómeno acústico que va a generarse producto del paso de la sangre o la turbulencia por esa válvula estenosada y el aumento o la contracción auricular que va a generar un refuerzo del mismo ruido antes de la sístole, en el caso de antes del R1, producto pues de la contracción de las aurículas por el vaciado lento de la misma, para completar pues el 100% del volumen al final de la diástole o volumen telediastólico. Disculpe, doctor, que lo Sí. interrumpa. Tenemos ya ahorita clase de nefro. Ok, si quieren vamos mañana y ya falta muy poco, ¿eh? Son como 5 diapos. Sí, si Ustedes quiere, mañana sale. si quiere la podríamos programar para el miércoles, porque mañana tenemos clase con el doctor Hugo, me parece. Sale. Sí, yo creo que con Sí, el sí, doctor Hugo vamos a terminar antes. Si me da chance y me avisan y la vemos, pues. Sí, perfecto, Es el doctor. miércoles. Claro, Ok. muchas gracias. No, a ustedes.